Honduras enfrenta graves desafíos que ponen en riesgo su democracia y gobernabilidad, desde la corrupción sistemática hasta la influencia del crimen organizado, pasando por la desconfianza ciudadana en las instituciones. Nuestro país vive una crisis que limita su desarrollo y estabilidad. En este video analizaremos 4 aspectos clave que son sucesos que impactaron la democracia, corrupción en nuestras instituciones, el impacto de la violencia y el crimen organizado y la participación ciudadana. Estos factores no solo afectan la calidad de nuestra democracia, sino que también profundizan la desigualdad y la injusticia. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Y qué se puede hacer para cambiar el rumbo? Somos el equipo Alfa Maravilla y esto es Problemática de la Gobernabilidad y Democracia en Honduras. Acompáñenos a reflexionar sobre este tema sumamente crucial. Hola, mi nombre es Diego Alvarenga y ahora les voy a hablar un poco sobre algunos sucesos políticos que han ocurrido en el país y que han debilitado instituciones democráticas y han generado crisis de gobernabilidad. Bueno, voy a comenzar hablando sobre el golpe de Estado de 2009. Como ya sabemos, este golpe se dio en el gobierno de Manuel Zelaya. Este fue derrocado por los militares que llegaron un domingo 28 de junio a la casa de don Manuel con el respaldo del Congreso y la Corte Suprema. Este hecho generó un quiebre democrático que tuvo profundas repercusiones tanto a nivel nacional como internacional, provocando diferentes protestas sociales, aislamiento diplomático y una pérdida de legitimidad institucional. Tras el golpe, se abrió un periodo de inestabilidad política, con gobiernos que enfrentaron fuertes cuestionamientos por la falta de transparencia, la represión de manifestaciones y las violaciones a derechos humanos. La elección de Juan Orlando Hernández en 2013 agravó esta situación. En 2015, la Corte Suprema habilitó la reelección presidencial, algo prohibido expresamente por la Constitución, lo que fue visto por muchos sectores como un acto inconstitucional. En 2017, Hernández fue reelegido en un proceso electoral plagado de irregularidades, denunciado por organismos internacionales y seguido de protestas masivas que fueron duramente reprimidas. Según BBC, ese 18 de diciembre de 2017 fue la primera reelección desde que Honduras volvió a la democracia. Eso fue un punto de inflexión sin precedentes en la historia de nuestro país. Estos acontecimientos han socavado la confianza ciudadana en el sistema político hondureño y han alimentado una profunda crisis de legitimidad, debilitando la democracia representativa y fomentando la concentración de poder en el Ejecutivo. La falta de alternancia real en el poder, el control político de las instituciones y la falta de voluntad para implementar reformas estructurales han dificultado una verdadera gobernabilidad democrática. Debido a esto, el pueblo ha quedado con cicatrices imborrables, ya sea por la corrupción vivida, la manera en la que se silenciaba a los protestantes y muchos otros factores. Debido a esto, actualmente el pueblo hondureño es incapaz de confiar en sus políticos y en los diferentes partidos. El pueblo no puede diferenciar en quién confiar debido a estos sucesos de corrupción sin precedentes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la corrupción en las instituciones. Cuando escuchamos la palabra corrupción, muchas de las veces lo primero que se nos viene a la mente suele ser el dinero, pero va más allá de eso. También se trata de cuando personas que trabajan en instituciones, ya sean públicas o privadas, abusan de su poder y eso termina afectando directamente a la población. Puede ser algo tan simple como atrasar un trámite a propósito, hasta cosas mucho más graves como desviar fondos o hacer contrataciones por conectes y no por méritos. Y entonces llegamos a la pregunta, ¿cómo se da la corrupción en instituciones? La corrupción institucional puede darse de varias formas. Algunas de las más comunes son los sobornos, que es cuando alguien paga por obtener algo que no debería, como sacar un trámite rápido o evitar una multa. También encontramos el nepotismo, que es cuando se le da trabajo a familiares o amigos aunque no estén capacitados. Otro ejemplo de la corrupción institucional son los desvíos de fondos, que es el dinero que debería usarse en servicios públicos como salud o educación, pero termina en manos de funcionarios. Y también está la falsificación o pérdida de documentos para encubrir errores o proteger a alguien cercano. Ahora llegamos a la pregunta, ¿qué instituciones se ven afectadas? Y pues lamentablemente podemos mencionar a varias. Por ejemplo, la policía. A veces se denuncian casos donde policías aceptan sobornos para no detener a alguien o hacen uso excesivo de fuerza y nadie los investiga.
También está el gobierno local, las alcaldías que asignan contratos a empresas fantasmas o compran cosas a sobreprecio, como en casos de compras de mascarilla durante la pandemia. También se encuentran los hospitales públicos, que la falta de medicamentos o insumos básicos porque los fondos se usan mal o se desvían. Incluso hay cobros ilegales por servicios que deberían ser gratuitos. Podemos mencionar también las escuelas, infraestructura abandonada o fondos que no llegan. También se han dado casos donde se falsifican títulos o se venden calificaciones. Y también encontramos empresas estatales como Undutel o la ENE que se ha denunciado corrupción en la compra de materiales, contratos mal hechos o pago a empleados que ni se presentan a trabajar. Al final, la corrupción en las instituciones no es algo lejano, nos afecta a todos los días, aunque a veces no lo notemos. Por eso es importante hablar del tema, entenderlo y no normalizarlo. Bueno, para continuar, vamos a hablar sobre el crimen organizado como desafío de la democracia. En Honduras, hablar de la democracia también es hablar de heridas del pasado. En un país donde los políticos pactan con el crimen, las elecciones dejan de ser libres y toda la voluntad popular se convierte en mercancía, no existe democracia, no existe transparencia. ¿Cómo se puede gobernar un Estado que no controla su territorio? ¿O cómo proteger derechos si el miedo manda más que la ley? El crimen organizado desafía al Estado, lo suplanta, lo corrompe y lo humilla. Y sobre todo, una de las más profundas es el crimen organizado. Entonces, durante décadas, las maras, los cárteles y todas las estructuras criminales han vivido en las calles, pero también han vivido en las instituciones. Se han infiltrado en la policía, en partidos políticos y en general en el gobierno. Con esto nos damos cuenta de que no existe una democracia. En nuestro país, en Honduras, todo está corrompido y nada es transparente. Las organizaciones criminales están metidas en el gobierno, en puestos públicos, y están metidos en tantas cosas que ya no nos podemos dar cuenta. Es algo que se volvió incontrolable. Pero la pregunta es, ¿aún queda algo más fuerte que eso? O si los jóvenes pueden hacer el cambio, o las comunidades que resisten sin armas. Entonces es algo que nos podemos poner a pensar y podemos analizar que si queda algo que sea más fuerte que las balas, si la esperanza le logra ganar a las balas. Y esto nos pone a pensar en que nosotros como jóvenes está en nuestra responsabilidad, en la voz de las personas quienes no se callan, en la persona que cree en el cambio, queda esa chispa de esperanza para la democracia. La democracia puede vivir o puede surgir de todas las personas que se levanten, que alcen la voz, y mientras exista alguien que cree en el cambio, la democracia aún puede ganar. Mi nombre es Angie Ramos y estaré profundizando acerca del tema de cómo los hondureños pueden aportar al cambio. En Honduras, la gobernabilidad y la democracia enfrentan grandes desafíos: corrupción, desconfianza en las instituciones y baja participación ciudadana. Pero el cambio no solo depende de los políticos, depende de nosotros. Como ciudadanos, tenemos el poder de exigir transparencia, ejercer nuestro voto responsablemente y participar activamente en la construcción de un país más justo. Según el Índice de Percepción de Corrupción de 2023 de Transparencia Internacional, Honduras sigue siendo uno de los países más corruptos de América Latina. Medios de comunicación como El Heraldo han denunciado casos como el caso Pandora o malversación de fondos públicos. Esto refleja una crisis de gobernabilidad que debilita nuestra democracia. Unos 12 millones de dólares que eran recursos del programa social para madres jóvenes de Honduras nunca llegaron a más de 2 millones de beneficiarias. Los recursos fueron a parar a manos de candidatos a diputados y alcaldes de 3 partidos políticos de ese país. Una red de corrupción que fue destapada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción, la MASI, y que ya está dando resultados. A pesar de las acciones del poder legislativo hondureño y del sector político que buscaba deslegitimar la labor de la misión para evitar que el caso fuera sacado a la luz pública. El Poder Judicial confirmó el encarcelamiento de 19 acusados. Entre los detenidos están los diputados Rodolfo Irías Navas y Celín Discúa,
ambos del Partido Nacional, que mantiene en el poder al presidente Juan Orlando Hernández, y al diputado opositor del Partido Liberal, Elvin Santos. Aún hay 18 órdenes de captura pendientes por este caso. El Centro Nacional Anticorrupción en Honduras también está pendiente del desarrollo de las investigaciones por el caso de la Caja de Pandora. ¿Cómo aportamos al cambio? El cambio comienza con acciones concretas, como votar con conciencia, denunciar la corrupción y participar en espacios comunitarios. Un ejemplo claro fue el movimiento de las antorchas en Honduras en 2015, que surgió tras un escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Gracias a la presión ciudadana, se creó la MASI para combatir la impunidad. La democracia en Honduras está en peligro. La corrupción, la violencia y la falta de participación ciudadana han debilitado las instituciones y generado desesperanza en la población. Sin embargo, reconocer estos problemas es el primer paso para transformar nuestra realidad. Necesitamos una ciudadanía más activa, instituciones transparentes y líderes comprometidos con el bien común. La pregunta que nos queda es: ¿estamos dispuestos a ser parte de la solución? La respuesta está en nuestras manos. Gracias por acompañarme en este análisis.